El tema de hoy es lenguaje algebraico. Así como solemos traducir frases del español al inglés, por ejemplo, el lenguaje algebraico es una herramienta también para traducir expresiones del español o cualquier idioma hacia el álgebra, una rama de las matemáticas que ya hemos revisado. Tenemos aquí, por ejemplo, la fórmula para obtener un área de una figura geométrica. ¿Se acuerdan de qué figura geométrica es? Área es igual a base por altura. Si recordaron el rectángulo, están en lo correcto. La A significa área, nuestra B significa base y nuestra H, por la palabra en inglés, significa altura. Entonces, aquí estamos utilizando letras para identificar el área, es decir, un valor que todavía no conocemos. Entonces, en general, el lenguaje algebraico se utiliza para representar valores numéricos que no conocemos todavía. Vamos a revisar algunos ejemplos. El primer ejemplo que tenemos por acá es un número. ¿Cómo representamos la expresión un número con álgebra? Vamos a utilizar cualquier letra de nuestro alfabeto. Por ejemplo, yo elijo la N de número, pero también puedo elegir la A, la B, la C, la X, la Y, la Z. Eso me indica un número, un valor que todavía no conozco, ¿sí? Segundo ejemplo, ¿cómo puedo expresar con álgebra la suma de dos números? Dos números cualquiera. Voy a escoger la X como mi primer número y la Y. Entonces pongo más de suma la Y. La X puede ser un número que vale 5, que vale 10, cualquier número. La Y puede valer igual 1, 2, menos 1, menos 2. Entonces aquí tenemos la suma de dos números. ¿Cómo represento ahora la suma de tres números? Pongo tres letras que se están sumando. Por ejemplo, A más B más C. Nuestro siguiente ejemplo es la diferencia de dos números. ¿Cómo traslado esta expresión en español al álgebra? Recordemos que la diferencia me hace alusión al resultado de una resta, ¿sí? Entonces voy a poner, por ejemplo, X menos Y. Y eso es la diferencia. Siguiente ejemplo, el producto de dos números. Recordemos que la palabra producto me indica el resultado de una multiplicación específicamente. Lo que acabamos de ver sobre la base por altura es un ejemplo de producto de dos números, es decir, dos letras que están juntas. Yo voy a elegir la W y la Z. WZ, eso me indica una multiplicación. Entonces, repito, cuando veamos dos números juntos, dos letras juntas, eso indica una multiplicación o un producto. Siguiente, el cociente de dos números. ¿Qué significa la palabra cociente? Es el resultado de una división, ¿sí? Por ejemplo, si yo divido 10 entre 5, mi cociente va a ser 2. Entonces, cociente de dos números, voy a elegir otra vez X y Y, los voy a dividir. X entre Y, recordemos que la diagonal me indica una división. Mi siguiente ejemplo, la cuarta parte de mis ahorros. Cuando yo hablo de la segunda parte, tercera parte, cuarta parte, estoy haciendo alusión o referencia a una división. Entonces, voy a indicar la palabra ahorros, que es dinero, que son números, con una A. ¿Qué voy a hacer con mis ahorros o con mi A? Los voy a dividir entre 4, porque es la cuarta parte. Bien, nuestro siguiente ejemplo es un número elevado al cuadrado. Un número, voy a poner la letra N de número, puedo usar la X, la Y, repito, cualquier letra del alfabeto. Y le pongo un 2D cuadrado, un exponente 2. Siguiente ejemplo, el doble de un número. ¿Cómo voy a indicar esto? El doble me indica una multiplicación por 2, entonces 2 por X, el doble de un número. Por ejemplo, si mi X vale 10 y lo multiplico por 2, el doble de 10 será 20. Entonces, ustedes pueden poner aquí 2X, 2N, 2A. Nuestro siguiente ejemplo es el triple de un número. ¿Cómo pongo triple? Haciendo referencia al número 3 en multiplicación. Entonces pongo 3X, por ejemplo.
Y así, si yo quiero hablar del cuádruple de un número, sería 4x o 4n, el quíntuple 5n, el sextuple 6n y así nos vamos. Este ejemplo dice un número más 6. Vamos a poner, para ejemplificar el número n, ¿qué vamos a hacer? Agregarle 6 unidades. Este ya es una constante, un número específico. El siguiente, el doble de un número menos 4. 2n, por ejemplo, menos 4 unidades, el número ya específico. El siguiente, la suma de dos números es 21. ¿Qué números? Como no sabemos qué números, vamos a poner, por ejemplo, a más b igual a 21. El siguiente, la diferencia de dos números es 5. Recordemos, diferencia resta, entonces podemos poner a menos b es igual a 5. Siguiente, la edad de alondra. La recomendación es que utilicen la letra de la inicial de cada nombre, porque vamos a ver muchos ejemplos así. Entonces, la edad de alondra puede ser una A minúscula o mayúscula, no importa la que quieran utilizar. Lo importante es que nos representa un número que es una edad que no conocemos. El siguiente, la edad de alondra dentro de 4 años. La edad de alondra, ¿cómo voy a saber cuántos años tiene dentro de 4 años? Pues hay que sumarle 4 años o 4 unidades, entonces es A más 4. El siguiente, la edad de alondra hace 4 años. Hace 4 años tengo que hacer una resta. Entonces es A, la edad que no conozco, menos 4 años. El siguiente es el doble del sueldo de mi papá. El sueldo, sí, es un número que no conozco. Pero para no utilizar la S y se confunda con el 5, voy a utilizar la P de papá. Entonces, el doble del sueldo es 2P o 2S, si quieren utilizarlo también. El cuádruple de los alumnos más su mitad. Los alumnos es una cantidad de personas, entonces 4A voy a utilizar de alumnos, 4 veces los alumnos más su mitad. ¿La mitad de quién? De A. ¿Y cómo represento la mitad? Por una división entre 2. Las edades de Xochitl y Yadira suman 50. Como no sé las edades, utilizo las iniciales de sus nombres. X más Y igual a 50. La siguiente, Luis tiene 3 años más que su hermana. Voy a utilizar la L de Luis y la H de hermana. Pongo L igual a H, pero ¿qué necesito para que se iguale la edad de Luis con su hermana? Pues como Luis tiene más años, hay que quitarle esos 3 años que tiene de más. Entonces es L menos 3. Si yo le quito 3 años, entonces va a igualar a la edad de su hermana. ¿Sí? Imaginemos que Luis tiene 10 y la hermana tiene 7. ¿Sí? ¿Cuánto les tengo que quitar? ¿Cuántos años le tengo que quitar a Luis para que iguale la edad de su hermana? Pues 3. 10 menos 3 me quedan los 7 que tiene su hermana. El siguiente, Josué tiene 30 años menos que María. Ahora voy a utilizar J de Josué y M de María. A Josué yo le tendría que agregar ahora 30 años para que iguale la edad de María. J más 30 igual a M. O a la M le quito 30 para que iguale la edad de Josué. Como a ustedes les parezca mejor.